Bien, ya hemos realizado los ajustes globales a toda la fotografía y ahora vamos a pasar a realizar ajustes locales y vas a ver que estos ajustes marcan la diferencia en una fotografía. Entonces, estos ajustes nos permiten realizar unas modificaciones muy similares a las que ya hemos visto en el apartado anterior, de iluminación, de color, pero van a estar aplicadas a zonas determinadas de la imagen. De manera que si yo quiero modificar el color, por ejemplo, o la saturación de una zona con forma elíptica en nuestra imagen, entonces voy a utilizar esta herramienta, el degradado radial, o pulsaré la letra R. Si por el contrario voy a utilizar, no sé, modificaciones de iluminación en una zona rectangular o lineal, que verás después, entonces utilizaré esta herramienta, el degradado lineal, o pulsaré la tecla L. Y por último, si quiero modificar algunos aspectos particulares de la fotografía, algunos aspectos, por ejemplo, estas zonas en particular, las zonas importantes, que quizás no tienen ninguna forma geométrica definida, entonces utilizaré el pincel o pulsaré la letra B. Entonces, vamos a ello. Yo suelo empezar utilizando el degradado lineal y primero vamos a pasar a cero las opciones del degradado, porque al utilizar estas herramientas siempre nos van a colocar la disposición que teníamos en la herramienta la última vez que la utilizamos. De manera que lo bajo todo a cero y voy a bajar la exposición un poquito y crearé este degradado lineal arrastrando. Lo vamos a mover y lo giraremos. Si yo mantengo el mouse, el ratón, aquí encima, entonces me mostrará en rojo la zona afectada. Solo la zona que está marcada en rojo será la que aplique los ajustes que vemos aquí. Como puedes ver, si yo lo bajo mucho, solo me está aplicando a la zona marcada en rojo. Además, pulsando la tecla O podemos mostrar la superposición de máscara, que es la zona en rojo, también el punto de control del degradado o ocultarlo. Voy a crear aquí abajo otro degradado y por último crearé aquí en esta esquina otro degradado. De esta manera hemos oscurecido los marcos de la imagen, igual que hacíamos con viñeta, pero lo hemos hecho de una zona más particular y además podemos añadir más efectos, además de reducir la iluminación. De esta manera voy a modificar un poco los efectos de este degradado. Para ello pulso sobre el punto de control y fíjate que si modifico los parámetros que vemos aquí, se van a modificar los parámetros del degradado que tenemos seleccionado. En este caso este, que es el que tiene la zona azul en el exterior del círculo. Clico aquí y modifico los parámetros. Vamos a darle un tono magenta y a la vez azul. Y ahora voy a aplicar un degradado radial para dar iluminación a esta zona de aquí, porque bueno, me interesa arquitectónicamente, me interesa a nivel de composición de la imagen y parece que esta zona en el cielo está más iluminada, parece que el sol tiene que estar por aquí cerca, quizás ya se ha escondido o quizás está por aquí, no lo sabemos. Tampoco es necesario ser demasiado precisos. Vamos a crear una zona elíptica, giraremos un poco y la agrandamos proporcionalmente. Le vamos a dar iluminación a esta zona. Como puedes ver, tenemos que ser moderados al modificar estos parámetros porque si no va a quedar un poco irreal, un poco mucho en algunos casos. Y vamos a darle un tono muy amarillo y un poco magenta para crear estas tonalidades naranjas.
Bien, no te preocupes si el degradado de iluminación del sol se mete dentro de la Tierra, digamos. No te preocupes si ocupa no solo el cielo, sino parte del horizonte, ya que la luz penetra en estas zonas de aquí, en los bordes de los edificios, pero en este caso creo que penetra demasiado y voy a quitar al menos la zona central del edificio este para que el degradado no se aplique aquí. Y para ello, con el degradado seleccionado, ¿de acuerdo? Tiene que estar la zona azul fuera. Vamos a ir aquí arriba y tenemos estas opciones. Si tenemos esta opción marcada, yo al hacer clic en la imagen voy a crear un degradado nuevo, diferente al que tenía. Si tenemos esta opción marcada, yo lo que puedo hacer es añadir más máscara, digamos, más zona a la que se van a aplicar los ajustes que hemos seleccionado. Y si pulso aquí, entonces lo que voy a hacer es restar a la máscara. Vamos a quitar un poco el flujo para que el cambio no sea tan estridente. Listo, muy bien, pues ya tenemos nuestro degradado elíptico al que le hemos restado esta parte de máscara y al que le hemos aplicado estos ajustes para hacer más anaranjado y más iluminado esta zona del horizonte. Y ahora por último vamos a utilizar el pincel para dar más fuerza, para remarcar más algunas partes de nuestra imagen, algunas partes que consideremos especiales por cualquier motivo. Y evidentemente cada fotografía tendrá sus diferentes zonas que valdrá la pena remarcar. En este caso yo voy a remarcar esta zona de aquí, esta calle, evidentemente también el Coliseo y también este elemento arquitectónico que tenemos aquí. Así que vamos a empezar. Pintaremos por aquí. Podemos hacer el pincel más grande con la rueda del ratón o también modificando este parámetro. También podemos probar a jugar con los parámetros que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos flujo, que vendría a ser la opacidad en Photoshop, de manera que si yo lo bajo, como puedes ver, estoy pintando más flojo o borrando más flojo si tengo la opción de borrar activada. La densidad sería la fuerza con la que se van a aplicar los parámetros que hemos modificado aquí abajo, los parámetros de este pincel, y desvanecer, que no lo hemos explicado antes en degradado radial, pero que siempre es conveniente tenerlo al máximo para que el trazo o la máscara pintada se diluya o se difumine, de manera que la transición entre la zona de máscara y la zona de no máscara sea más suave. Por seguir comparando con Photoshop, este parámetro desvanecer equivaldría a dureza en el programa de Photoshop. Y si activamos esta opción, máscara automática, entonces Lightroom va a intentar reajustar el trazo que hemos realizado de manera quizás imperfecta con la mano. Va a tratar de ajustarlo a las características de la fotografía según los bordes que él encuentre en el trabajo. Esta opción puede ser muy útil en algunas ocasiones, pero ten en cuenta que consume muchos recursos. Puede que te funcione bastante lento si tienes esta opción activada. Borramos este pincel de prueba y ahora vamos a crear un pincel nuevo para iluminar estas zonas de aquí. Le daré más contraste a esta zona, pero lo voy a hacer con el parámetro claridad, no con el parámetro contraste, ya que da unos resultados mejores. Y voy a crear un nuevo pincel también para dar más presencia, más fuerza a este elemento arquitectónico de aquí. Y con este nuevo pincel vamos a dar más fuerza a las zonas iluminadas de este edificio para darles todavía más luz, para potenciar ese efecto de contraste.
En este caso creo que tiene demasiado color, me han aparecido unos tonos un poco naranjas extraños, así que voy a restarle saturación a esta parte. Recuerda, si vas a crear un pincel nuevo, debes tener activada la opción o el botón más que ves arriba. Si no tienes pulsada esa opción, lo que vas a hacer es ampliar el pincel anterior, vas a ampliar la zona en la que se aplica el pincel anterior. Esta parte de aquí la vamos a oscurecer un poco para dar más contraste. Muy bien, pues ya casi tenemos nuestra imagen. Podemos terminar por aplicar unos últimos retoques, podemos dar más intensidad al sol o a la zona más iluminada del cielo. Muy bien, pues esto ha sido todo en esta primera práctica. Entre el antes y el después puedes ver que hay un cambio bastante radical, quizás demasiado radical. Bueno, yo lo he hecho así a modo didáctico para que se vea bien el cambio en el vídeo. En algunas ocasiones pues quizás nos va a interesar buscar un resultado un poco más forzado como este, y en otras pues simplemente vamos a ser más moderados a la hora de modificar los parámetros. Esto depende tanto de la persona que realiza la edición como del objetivo de nuestra edición fotográfica. Y bueno, en esta primera práctica he ido bastante lento, he tratado de explicar paso a paso cada parte. En las próximas vas a ver que vamos a ir yendo cada vez más rápido y vamos a ir cogiendo más soltura con la edición.